Muy buenas tardes. Soy el doctor Confesor Linares, pastor, ministro de las Asambleas de Dios. Desde Nueva York les saludamos a todos los que nos escuchan a través de estas redes, de estos medios tan importantes que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor para llevar a cabo cosas importantes. Así que le bendigo en el nombre del Señor Jesús y quiero hablarle en esta ocasión acerca de un tema muy importante, y es el tema de que habíamos dado la primera parte y la segunda parte. Vamos a seguir con la tercera parte acerca de el círculo tridimensional del mar humano, que le hemos llamado en esta ocasión, en la tercera parte, le hemos añadido algo al tema porque queremos detallar a grandes rasgos las consecuencias que ha traído este círculo tridimensional del mar humano, que ha afectado toda la creación y todo el universo en términos generales. El hombre, como ya habíamos dicho, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y en principio fue creado con tres cualidades importantes que vamos a estar explicando. Sin embargo, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó de la gracia, cuando el hombre desobedeció a Dios a través de la tentación del maligno, Adán había sido creado a la imagen y semejanza de Dios y tenía su espíritu, tenía el espíritu del hombre y tenía todas las características de Dios. Era perfecto, santo, justo, íntegro, libre y digno. Pero al pecar, todas esas cosas cambiaron y se produjo en el hombre, se introdujo a causa del pecado este círculo tridimensional del mal humano, que le podremos llamar miedo, culpa y vergüenza. El miedo es una emoción de sentimiento profundo que se da en el hombre, la cual más adelante estaremos explicando su definición amplia. Pero esto trae como consecuencia algunas situaciones mayores que afectan al ser humano, como es el conformismo y la mediocridad, entre otras cosas. Estas cosas afectan al ser humano de una manera que se encuentra estancado, se encuentra paralizado, se encuentra frustrado, se encuentra sin determinación a veces de decisiones firmes y productivas. Entonces, pero como habíamos señalado antes, estos elementos no vienen de Dios. Dios creó al hombre con tres características básicas, que fue la libertad, la dignidad y la integridad. Sin embargo, al hombre pecar, el hombre perdió automáticamente estos elementos básicos con los que Dios lo creó, que fue la libertad, la dignidad y la integridad. Esto viene del mismo infierno. Esto es producido por la tentación del diablo y alcanzado los métodos del diablo, de Satanás, de engañar a la primera pareja, porque cuando Satanás fue detronado del cielo a la tierra por haber cometido usurpación de funciones en el trono celestial, y fue detronado y tirado al abismo, él había visto que Dios tenía en su mente y en su propósito la mayor creación, que era el ser humano, que sería la corona de toda la creación de Dios, y que era muy importante y muy determinante para Dios el hombre, porque fue creado a su imagen y semejanza, y fue creado para ser el administrador de todos los bienes y de todas las cosas que Dios había creado por medio de la
del pronunciamiento o de la declaración, de la palabra. Sabemos que Dios creó todo, excepto el hombre, por la declaración, por la palabra. Sea la luz, fue la luz. Sepárense las aguas de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabemos que todo esto fue creado, pero que cuando Dios iba a hacer el hombre, a formar el hombre, a crear el hombre, dijo en una forma plural, hagamos al hombre. No dijo creemos, dijo hagamos al hombre. Y por eso la raíz de la creación de la formación o del hacer son diferentes en el griego y en el hebreo también, son diferentes. La raíz de crear tiene una raíz hebrea diferente y dice con K, petiste. Sin embargo, la raíz de la creación, del hacer, de la formación del hombre, tiene una raíz que se llama poiemia o poiema, que viene del hebreo. Una raíz de hacer con la mano, de formar, de establecer algo con su propio pensamiento, sus propias manos. Y nosotros fuimos hechos por Dios, no creados, fuimos hechos por Dios. Y por eso nos puso su Santo Espíritu a nosotros, a lo que nadie más le puso. Le puso el Espíritu del hombre y lo empoderó para que fuera gobernador, para que fuera rey de todo el universo, para que tuviera incidencia en todo lo que Dios había creado bajo la tierra. Y por eso le dio el poder de enseñorearse sobre los peces del mar, sobre todos los que se arrastran en la tierra, los grandes monstruos, las grandes bestias, los animales, las aves y todo lo que se moviera. El hombre era rey y señor de eso. Dios lo puso en la tierra para gobernar bajo el auspicio y la dirección y la dependencia del gran creador, el todopoderoso, el rey de reyes y el señor de señores, nuestro Padre celestial y eterno. Amén. Entonces, el enemigo, cuando vio todo esto y vio que el hombre era la corona de la creación y que para Dios tenía mucha importancia, trató de matarlo, de erradicarlo. Y ya de no poder matarlo, entonces produjo en él esta idea de desobedecer y de faltar a los decretos de Dios y a los propósitos de Dios, a los mandatos y a las órdenes de Dios que le había dicho al hombre que no comiera de un árbol como prueba de su fidelidad, de su obediencia y de su persistencia en ser uno con Dios. Entonces, ya cuando esto pasó, el diablo produjo en el hombre estas tres características que son miedo, culpa y vergüenza. En este sentido, el hombre obedeció a la voz del mal antes de obedecer a la voz de Dios, que fue primero. Yo digo en este estudio que a Adán le faltó utilizar lo que aparece más tarde en el Nuevo Testamento que Dios le dio al hombre, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor o de miedo, sino de dominio propio y de poder. Es decir, yo digo que a Adán le faltó carácter y le faltó también sumisión y le faltó obediencia y le faltó usar para bien su libre albedrío de poder escoger entre el bien y el mal que ya estaba en él. Él podía haber dicho, no voy a obedecer al diablo porque ya tengo una orden de Dios y voy a cumplir esa orden de Dios. Pero él pecó por su propia voluntad, porque Dios no ha hecho al hombre un robot, sino que le ha hecho con libre albedrío, con razonamiento, con pensamiento, con idealización y con su propia voluntad.
Por eso le dio las tres características que voy a señalar más adelante con sus definiciones, que son la libertad, la integridad y la dignidad. Entonces, al hombre pecar, se produjo en el mundo el caos. Y hay una serie de cosas que pasan después de eso. Ustedes saben que al principio ni siquiera los animales sentían miedo para estar juntos con el hombre, compartían los animales con el hombre y el hombre con ellos, y el mismo Dios dice que visitaba cierto tiempo a Adán y a su mujer, a su esposa Eva, y compartía con ellos y hablaba con ellos antes del pecado. Una vez que pecaron, en el capítulo 3 del 8 al 10 de Génesis, encontramos los registros de las declaraciones de Adán cuando Dios se pasea por el huerto y le dice: ¿dónde está Adán? No te veo, no te escucho, ¿dónde está? Y Adán le responde desde detrás de un árbol, detrás de unos arbustos, que entiendo yo que eran bien fluorescentes y oscuro y oculto, porque en ese tiempo la vegetación era máxima, óptima, y seguro que estaba bastante escondido, y le responde a Dios de la siguiente manera: oí tu voz, tuve miedo. La primera palabra que se introduce en el pecado del hombre, por el pecado del hombre, miedo. Tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo. Y la segunda es: me escondí. Y la tercera, porque estaba desnudo. Tres características que hacen que el hombre sea un guiñapo humano. Aleluya. Y que tenga que huir delante de la presencia de Dios: el miedo, la culpa y la vergüenza. De aquí se producen ese círculo, se produce ese círculo tridimensional, porque él dice primero: oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Tuvo miedo porque él no podía ver la presencia majestuosa de su Creador al haber pecado. Una vez que el hombre peca, siente la separación automática de Dios, y Dios se separa de él. Aunque Dios siga detrás del hombre tratando de alcanzarlo, el hombre sigue huyendo automáticamente, porque la relación que había antes, cuando Adán era puro, perfecto, santo, justo, se había perdido, y lo había cambiado por el miedo, por la culpa y por la vergüenza. Entonces aquí se produce el miedo en primer aspecto. Y dice: tuve miedo porque oí tu voz, es decir, no podía verlo. Podía escuchar su voz, pero no podía mirar al rostro de Dios. Y yo digo que el primer hombre, según las Escrituras, podemos creer tajantemente que el primer hombre que pudo ver el rostro de Dios cara a cara fue Adán, porque él lo hizo a igual y semejanza con su imagen. Y dice la Biblia textualmente que Dios se paseaba en el huerto mientras Adán no había pecado. Y después que pecó también fue a visitarlo, solo que esta vez no pudo verlo Adán, porque se había producido en él la desobediencia a Dios. Esta desobediencia también trajo culpa en Adán, porque Dios le había dado una sentencia previa que era irrevocable. Como dicen los abogados, una sentencia, la sentencia de Dios son sentencias que son como las que la Suprema Corte da, que son irrevocables, con la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, no tienen apelación. En el caso de Dios, él mismo la podía apelar, y la apeló, por cierto. Por la misericordia de Dios, apeló esta sentencia que le había dado a Adán, que le había dicho: si come del árbol ciertamente morirá. Y esta ciertamente morirá es: Dios le está dando seguridad de que moriría si comía del árbol. Sin embargo, Dios revoca esta sentencia, porque esta muerte representaba dos fases. La primera fase era la muerte espiritual. Bueno, los hombres que están en pecado están muertos espiritualmente.
La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir en Cristo para morir al pecado. Es decir, la gente que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que no obedece a Dios, que no cumple con los preceptos de Dios, aunque ande con un espíritu y camine por ahí, está muerto para Dios. El hombre está vivo cuando usa obedecer a Dios, cuando busca el rostro de Dios, cuando busca la comunión con Dios, cuando tiene una relación íntima con Dios. Ahí es que el hombre está vivo. Pero mientras tanto el hombre no hace eso, para Dios está muerto, porque en pecado el hombre está muerto. Entonces él había sentido culpa porque sentía que Dios lo iba a castigar con la sentencia que él le había dado previa. Y por eso dijo, sentí miedo y me escondí. Se escondió huyendo de la inminente sentencia de Dios y de su cumplimiento de muerte. A pesar de que no había muerto físicamente, pero sí había muerto espiritualmente, y por eso se escondió y no podía ver el rostro de Dios. Otra cosa que surge en esto es que él dice, porque estuve desnudo. Entonces cuando él dice, porque estaba desnudo, Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y él dice, bueno, la serpiente, la mujer que me diste, comió, y etcétera, y da una serie de explicaciones vanas y sin fruto, como dice la Biblia. No tenían asidero legal, ni teológico, ni jurídico, pero él dijo, la vergüenza, es decir, ahí se manifestó la vergüenza, estuve desnudo. Bueno, una gente, especialmente en los países normales, por aquí, por esta zona, que están acostumbrados a andar vestidos, no se presenta desnudo ante nadie. Es decir, si está desnudo y alguien toca la puerta porque está en el baño, lo que sea, le dice que se espere porque está en paño menor y tiene que arreglarse. Nadie se presenta desnudo en estos lugares, a menos que no sea en donde hay indio y cosas, gente que están acostumbrados a andar en desnudo, no se presenta desnudo porque eso le da vergüenza a la gente. Y entonces Adán sintió vergüenza, y aquí se cumple el tercer elemento del círculo tridimensional: miedo, culpa y vergüenza. Miedo a la sentencia de Dios. Culpa porque se sentía que le había fallado a esa autoridad suprema y que era su amigo, que era su padre, su creador. Y la vergüenza porque se siente indefenso y como sin protección. Se siente sin protección. Esa protección divina que había recibido de Dios la pierde. Y entonces se siente desnudo. No solamente porque se cubre con hojas para no mostrar sus partes íntimas, sino porque se sentía desnudo. Y yo he tenido relaciones con personas, comunicación con personas que han caído en pecado siendo creyentes, y me han dado el testimonio de que cuando pecan se sienten como que el alma se le vació, como que vino algo y le quitó el cover que tenía, un cover de la cubierta de Dios, se le quitó. Y entonces se sienten avergonzados también, y se sienten culpables, y se sienten con miedo a que un día caminando por la calle lo estropee o lo choque un vehículo y se mueran sin Dios. Eso es lo que he recibido acerca de los testimonios de las personas que han caído de la gracia siendo creyentes. Esa misma fue la característica de Adán cuando pecó. No quería presentarse ante Dios porque sabía que había fallado. Entonces, estas tres características principales con las que Dios creó al hombre: la libertad. ¿Qué es libertad? Es la capacidad de tomar decisiones por sí mismo sin la intervención de otra persona. Es la capacidad de razonar, de pensar, de decidir, de saber qué es lo bueno y lo malo para actuar en consecuencia, y tener los teóricos, le llaman el libre albedrío. O sea, lo que significa que si Adán hubiera tenido buen carácter, si hubiera usado la capacidad del poder que Dios le dio al hombre y que Dios lo creó,
espíritu no de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Si Adán hubiera usado esos elementos, no hubiese aceptado la oferta del diablo para caer en desgracia y hacer caer a toda la humanidad, porque el hecho de que Adán cayera, no solamente cayó él, sino que con él hizo que cayeran todos los hombres, y por eso tuvo que venir Cristo manifestado, Dios manifestado en Cristo para restaurar, para rescatar, para regenerar al hombre. Es decir, que es importante eso de la libertad, la capacidad de tomar decisiones. Dios no creó un monstruo, no creó un robot, creó una persona capaz de pensar, de meditar, de decidir, hago esto o no lo hago, dejo de hacer esto o no lo hago, etc. Ese es el hombre que Dios creó. Y también la dignidad, que es lo que te hace apto para saber quién tú eres, cuál es tu rol, cuál es tu verdadero rol como hijo de Dios, como creado de Dios, como ese hombre que tiene la imagen de Dios. Saber quién tú eres y estar preparado, aptamente preparado para presentar defensa ante cualquiera que demande una respuesta eficiente, capaz, como diría el apóstol Pedro en su primera carta en el 3:15, estar siempre preparado para presentar defensa ante cualquiera que demande razón. Eso era lo que le faltó a Adán, una capacidad que Dios le dio, él no la supo utilizar y se dejó vencer. Entonces, otra característica es la tercera, la integridad. Esto significa sin corrupción, o sea, libre de mancha moral, sin concupiscencia del mundo, apartado y separado para Dios. Esto es lo que significa integridad. Algunos dicen que es hecho de una sola pieza, es decir, sin algún desperdicio. Eso es lo que significa integridad, algo que no tiene desperdicio. Entonces, así fue que Dios creó al hombre. Pero al morir espiritualmente, perdió todas estas características y entonces alcanzó lo que se llama el miedo, la culpa y la vergüenza, y por ello viene también la mediocridad y el conformismo y una serie de actitudes y de elementos que hacen al hombre incapaz de ser lo real que Dios, como Dios lo hizo, con su imagen, su semejanza y sus características, sus cualidades básicas y eternas. Entonces, es importante que en Efesios dice que el hombre tiene que alcanzar de nuevo esa característica, y por eso vino Cristo, y dice que el apóstol Pablo en el capítulo 5, 18 y 19 de Romanos 5, dice que así como entró el pecado al mundo por un hombre, y esto es Adán, de la misma forma vino la redención, la salvación al mundo por un hombre, que es Cristo. Cristo vino a redimir, a rescatar, a restaurar, a adoptar el papel del hombre para poderlo redimir, salvar y devolverle esa primera creación. Y por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, es nuevo creado. La palabra se traduce en diferentes versiones: nueva criatura, nuevo creado, nuevo hecho. Pero la palabra que a mí me gusta es nuevo creado o nuevo hecho, porque Dios tuvo que hacernos de nuevo en Cristo para poder tener la misma característica de libertad, dignidad e integridad con la que Dios nos había creado. Entonces es importante que cada hombre vuelva y retome eso. Y en Efesios, Pablo hablando en el 4:13 dice que nosotros tenemos que volver a esa característica. Es decir, cuando habla aquí de que el hombre, de que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, dice para
preparen a los santos de tal manera que lleguen a la altura de la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto, a un varón perfecto, a la altura de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que volver a la altura de Cristo a través de creer en Él, de confiar en sus promesas, de confiar en sus principios, de obedecer su palabra y de tener esa relación íntima con Dios, de volver a ser lo que antes del pecado era ese hombre Adán. Pero Cristo nos redimió y nos sacó de las tinieblas y nos llevó de nuevo a la luz y nos hizo hombre nuevo. Aleluya. A través de su sacrificio en el Calvario. Es importante eso, que nosotros cada día podamos entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un plan perfecto para nosotros los hombres. Y es importante aclarar que cuando Adán pecó, todos estos cambios se produjeron en el hombre. Sin embargo, es importante saber que eso no se quedó ahí, que antes de la fundación del mundo, Dios se había propuesto restaurar al hombre. Y de hecho, en el instante en que se encontró con Adán en desobediencia, en pecado, Dios lo restauró. En el 3:15 dice que Dios dio una sentencia profética para el futuro. Y también dice que Dios en ese momento, cuando Adán le dijo, tuve miedo porque estuve desnudo, dice que Dios mató un animal. Algunos dicen que es un cordero, porque es símbolo del cordero divino que vendría de nuevo en el futuro, que ya vino hace 2000 años y murió en el Calvario por nosotros, en un madero, correcto. Entonces Dios mató un cordero, le quitó el cuero y cubrió a la pareja que había sentido vergüenza porque estaba desnudo. Esta sentencia, esto declara que Dios revocó la sentencia de muerte espiritual y física. Se lo voy a explicar en breve. Cuando Dios mata el animal, derrama sangre. Al derramar sangre, esa sangre es símbolo de la sangre futura derramada por Cristo en la cruz para redimir toda la humanidad. Entonces, Dios mata a un animal, derrama la sangre y coge la piel y cubre con la piel, quizás húmeda de sangre, a la primera pareja. Aquí quedan cubiertos con la sangre de Cristo, del Cristo futuro que vendría a manifestarse al universo para derramar su sangre por la humanidad y con ella librarla de todo pecado. Entonces aquí otra parte, la parte 2 es que no murió físicamente en ese tiempo. Es decir, no dice la Biblia cuántos años tenía Adán cuando pecó, pero sí dice que después de eso duró unos 850 años. Es decir, Dios le perdonó la vida y murió de vejez, murió con ancianidad, es decir, más de 800 años. Eso significa que Dios no lo mató, no cumplió la sentencia, la revocó él mismo, la derogó por amor a nosotros y perdonó a Adán y lo limpió con la sangre derramada. Es decir, que eso nos da a nosotros lo que es el futuro advenimiento de Cristo para redimir la humanidad por medio del derramamiento de su sangre. Debemos nosotros señalar que no es malo tener miedo ya después de haber caído el hombre. El hombre puede tener miedo por algunas circunstancias que se dan en la vida. En este momento estamos pasando por una pandemia, la humanidad entera está envuelta en una crisis mundial de enfermedad, de infectación, de muerte, de peligro, de pobreza, de descenso de la economía, de los bienes que el hombre necesita cada día. Cada uno está guardado en su casa porque hay una pandemia en toda parte del mundo. Hay más de 200 países con esta pandemia que está afectando y la gente se siente atemorizada, se siente con miedo, se siente con terror. Hay gente que se asesinan, se matan, se suicidan después de pasar por esta situación.
hay gente que no encuentran para dónde ir, ni con qué, ni a qué echarle mano, porque toda su economía ha sido derrumbada, todos sus sueños han sido derrumbados, y es un momento para tener no solamente miedo, sino terror. La gente debe tener terror en este momento, pero hay una esperanza que Dios tiene el control de nosotros, y nosotros debemos saber que Dios sigue en control y que Él tiene todos los mejores deseos para su creación, y que Él tiene los mejores propósitos para su creación. Y a pesar de que pase esto, que debe pasar en breve tiempo, debe pasar, la gente tiene que tener la valentía de levantarse, la suficiente fe, la suficiente esperanza para levantarse y confiar en Dios, que Dios dice en su palabra, hablando del miedo, de la vergüenza y de la culpa y de la mediocridad y del conformismo. Nosotros queremos revocar eso y decir que Dios nos dice a nosotros en su palabra 366 veces: no temas. Amén. El temor es producto del mismo miedo y de la frustración y de la vergüenza y de la culpa y todo esto, pero Dios nos dice a nosotros que no temamos, que sigamos adelante, que seamos valientes. Recuérdense cómo le dijo a Josué: sed valiente, no desmaye, porque aquí yo estoy contigo. Y eso mismo nos lo dice en el capítulo 41, 10 de Isaías. Dice: yo soy tu Dios, yo soy el que te levanto con la derecha de mi justicia, yo estoy contigo, no desmaye ni tenga temor, porque yo estoy contigo y no te dejaré. Y es importante nosotros señalar que cada vez que Dios dice no tema, en las 366 veces que dice la Biblia esto, Dios añade: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy aquí como el poderoso gigante. Yo te levanto con la diestra, con la derecha de mi justicia. Yo haré proeza contigo. Yo no te abandonaré. Y recuérdense que Cristo, cuando se despedía de sus discípulos después de haber resucitado, le dijo: hagan esto, vayan y prediquen el evangelio y enseñen todo lo que yo he enseñado y bauticen y hagan esto. Pero recuérdense, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No importa que esta pandemia nos afecte, que hayamos perdido nuestros seres queridos, que hayamos perdido nuestro empleo, que hayamos perdido nuestra economía, nuestros ahorros, nuestras familias más cercanas, nuestros amigos más cercanos. No importa, Dios tiene un plan con esto. Dios nos levantará más fuerte que nunca si nosotros tenemos la suficiente creencia, la suficiente confianza, la suficiente esperanza y la fe positiva en Dios, y dependemos absolutamente de Él. Él nos levantará más fuerte que nunca. Créalo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Los que murieron, nosotros lo sentimos. Los que se fueron, lo sentimos. Los que están enfermos, que no se levantarán, lo sentimos. Pero los que estamos vivos, los que Dios nos ha dejado vivos todavía, y seguiremos vivos creyendo, nosotros nos levantaremos y seremos más fuertes. Dios con nosotros hará proeza, porque Él dice: no temas, porque yo no te abandonaré, no te dejaré, estaré contigo y te levantaré con la poderosa mano de mi justicia. Y Dios lo ha hecho en todo tiempo. Han habido en todo tiempo circunstancias, pero Dios sigue levantando el mundo, levantando el hombre, dándole capacidad de desarrollo, de triunfo, de victoria. Olvidemos el terror, olvidemos el miedo, olvidemos la vergüenza, olvidemos la frustración y vamos adelante con Dios. Dependamos de Él, porque Él tiene nuevas cosas cada día para nosotros. La palabra dice que sus cosas son cada día nuevas, olvidando el pasado, lo que quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nuevo creado es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Dios. Así es que olvidemos y recordemos a Job, ese gran
estadista, ese gran hombre de fe y esperanza, que Dios lo declaró el más justo del oriente en aquella época, cuando perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió todo lo que tenía. Dice el capítulo 42, 12 de Job, que en los últimos años de su vida, Dios le dio a Job, le recompensó y recibió más bendiciones que todas las que había tenido en su vida. Es decir, Dios ha permitido que esto pase. Porque déjeme decirle, esto no viene de Dios tampoco, ¿eh? Los males generalmente no vienen de Dios, sino del hombre y del diablo. Pero Dios quiere cada día, porque el profeta Jeremías dice, hablando Dios, muy claro, dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamiento de bien y no de mal, pensamiento para prosperidad, pensamiento para paz, pensamiento para que ustedes vean la victoria. Dios no es Dios de males. Dios es un Dios de bien. Dios es un Dios misericordioso. Y como dice mi pastora allá en Santiago de los Caballeros, la pastora Francia Arias, Dios sigue siendo bueno. Y yo sigo diciendo, Dios es bueno y sigue siendo bueno todo el tiempo. Como dicen los americanos, God is good all the time. God is good all the time. Todo el tiempo Dios es bueno, aleluya. Sigamos creyendo y levantémonos como poderosos gigantes a los que aman a Dios, según Pablo capítulo 8, 28 de Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas, en plural, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene grande cosa para nosotros. Yo te ayudaré, yo te apoyaré, yo estaré contigo, no te dejaré, no, aleluya. Además, no te he dado espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le bendiga. Él tiene un propósito contigo. Olvídate del miedo, olvídate del pasado y vamos adelante. Levántate en victoria, levántate con fuerza, levántate en esperanza, con la fe puesta en el Señor, y Él te dará la victoria, porque Él tiene un plan, un propósito determinado contigo. Así es que me alegra mucho estar contigo en este momento y decirte que Dios no te abandonará nunca, porque Él es fiel y todopoderoso. Amén.